Si recordáis, el jueves pasado los jueves pasados que hemos estado hablando sobre el capítulo 5 de Romanos, hemos hablado sobre los beneficios de la obra de Jesucristo en la cruz y luego, posteriormente, hemos hablado de como se suele decir, dos hombres, ¿no? El hombre Adán, el hombre Jesús, todo lo que acarreó, o por lo menos una parte que podemos ver de lo que acarreó el pecado de Adán en la raza humana y en esta humanidad y en el mundo, pero por contraste todo lo que acarreó o lo que hemos podido ver, pues la obra de Cristo, la obediencia de Cristo, ¿verdad? Y se nos enseñó que si bien las consecuencias del pecado de Adán fueron terribles, pero los beneficios de la cruz de Cristo son muchísimo más altos y su gracia ha sobreabundado y sobreabunda y está disponible. Así que como reinó el pecado, dice el último versículo, para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y anticipábamos al entrar en el capítulo 6 que Pablo, ya poniéndose en la pregunta que podría surgir ante este planteamiento de la gracia, decía, bueno, pues entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y el propio Pablo respondía que en ninguna manera. El hecho de que la gracia se haya manifestado tremendamente poderosa a causa de un pecado que necesitaba un tratamiento muy fuerte, no significa que el pecado es bueno y practicar el pecado es bueno, sino que es un desastre. Entonces Pablo dice, entiéndanme bien, no estoy invitando a nadie a practicar el pecado para que el Señor lo perdone y para que la gracia de Dios fluya, sino que sabemos que por el pecado la gracia de Dios tuvo que fluir a través de Cristo tremendamente. Aquí el apóstol Pablo mete un concepto que es un concepto en un sentido revolucionario, porque no nos dice lo que quizá podríamos haber pensado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ir poniéndome los textos en pantalla, por favor. Romanos 6, versículo 1. Versículo 2 ahora. En ninguna manera, porque si os habéis convertido, no debéis de pecar. No es lo que podríamos pensar, ¿no? No, en ninguna manera. ¿Cómo va a ser si el Señor es bueno y es santo? ¿Cómo vais a pecar para que haya más gracia? ¿Cómo vamos a vivir en pecado si nos hemos convertido? Pero no dice eso, sino que introduce un concepto tremendo que es el de en ninguna manera porque hemos muerto al pecado. Es un concepto en un sentido revolucionario. No vas a pecar no porque no debes, sino porque el pecado para ti ya no existe, estás muerto al pecado. ¡Wow! ¿Esto qué es, Señor? Explícamelo, porque esto es tremendo. Y todo lo que va a venir a continuación es nuestra herencia en Cristo. Es la posición que Él ha comprado para nosotros. Y es tremendamente importante que entendamos que esto es lo que el Señor ha comprado para que nosotros vivamos. Sí, pero es que esto es lo que el Señor ha comprado para que nosotros vivamos. Lo que va a hablar aquí. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Acordaos de la ilustración que decíamos. Ya tengo las escrituras de la casa. No sé esta noche si voy a dormir todavía en la intemperie o en un hotel, en casa de un vecino o en la casa. Pero lo que sí sé es que tengo las escrituras y no renuncio a ellas. No renuncio, sí, pero es que hay mucha gente que tiene escrituras. No renuncio a ellas porque haya gente que viva y que experimente ciertas cosas. Yo voy a creerle a Dios para lo que Él ha ganado para mí y mi herencia. De hecho, si la fe es la que nos abre el camino a la gracia, en un sentido, viviré tanta gracia como fe tenga. Bueno, sí, la gracia la da el Señor, claro, está disponible para todos. Pero si la fe es el camino por el cual llegamos hacia ella, la recibimos, en un sentido, si nos apropiamos de ella, nos apropiamos de ella, y si no, no. Entonces es muy importante entender lo que nos va a decir aquí el apóstol Pablo sobre el tema del pecado. Vamos a ir leyendo despacito y vamos señalando alguna cosa. Fijaros en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, está hablando de perseverar, morar, insistir, quedarse, tener como hábito de vida. No está hablando de caer en pecado, no está hablando de pecar, está hablando de perseverar en el pecado. Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Hemos muerto respecto al pecado, en relación al pecado. Por eso decíamos el otro día que es muy interesante entender respecto a qué morimos y respecto a qué vivimos. Hemos muerto a algunas cosas, estamos vivos para otras cosas. O sea, para nosotros el pecado está muerto, porque el Señor lo mató. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, no sabéis, o sea, el primer principio es que hay que saberlo, porque a lo mejor no lo sabemos. Si no lo sabemos, difícilmente lo vamos a vivir. Lo primero es recibir la revelación. Oye, que sepas que cuando Cristo murió, Él mató al viejo hombre. Con la muerte de su carne, Él mató al viejo hombre. Cuando tú te arrepentiste y te bautizaste, te identificaste, te vinculaste con lo que Cristo hizo. En un sentido, no es que por la fe la salvación de hace 2000 años te alcanzó a ti. Es que por la fe tú alcanzaste a un evento que ocurrió hace 2000 años. Déjame que te lo diga de esta manera. No es que traemos la obra de Cristo al presente por la fe, es que nosotros nos vamos al Calvario por la fe. Para el Señor, que además su obra es presente, que está fuera del tiempo, nosotros, tomando un bautismo, estamos haciendo una vinculación de nosotros con un hecho que para nosotros ocurrió hace 2000 años, pero que para Dios está presente. Entonces nosotros nos estamos adheriendo, vinculando con un hecho. Cuando nos bautizamos, nos estábamos identificando con esa muerte y no es que estábamos haciendo la nuestra, es que nosotros nos estábamos haciendo a Él. No es que Cristo vino a ser para nosotros, es que nosotros vinimos a estar dentro de Cristo. No es que nosotros morimos, sino que nosotros fuimos metidos en la muerte de Cristo. Veréis por qué esto tiene un sentido, no es solamente semántica. Entonces, fuimos vinculados por la fe con un hecho que, si bien en nuestro tiempo, Cronos, ocurrió hace 2000 años, está aquí. En el cielo, la muerte de Cristo está aquí. Por eso sigue perdonando pecados la sangre de Cristo. Porque el vigor, la vigencia de la sangre de Cristo está aquí delante. Delante del trono está la muerte de Cristo. De hecho, en Apocalipsis se habla de que hay un cordero inmolado en medio de la adoración. ¿Cuándo fue inmolado el cordero? Hace 2000 años. Sin embargo, en Apocalipsis, cuando sea, ahí sigue estando presente la inmolación del cordero. Entonces, pues yo no lo sabía. Bueno, quizá cuando te bautizaste no lo sabías, pero es bueno que lo sepamos ahora. Porque, de hecho, Pablo dice, no sabéis, que es una forma de saber, no sabéis. Es una forma de decir, no sabéis. Como en otros sitios dice, ¿o acaso ignoráis? Que es una forma de decir, de hecho ignoráis. ¿Verdad? Es como decirle, niño, no te he dicho que no hagas esto, niño, te he dicho que no lo hagas. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros hemos ido, entre comillas, una máquina del tiempo para nosotros, no para el Señor. Hemos ido ahí a la cruz y hemos dicho, ahí con la muerte de Cristo va mi viejo hombre. Y nos adherimos a ese evento que ocurrió. Dice, de hecho, en ese bautismo, si nos fijamos, hay un cambio de liderazgo. Cuando entendemos la muerte de Cristo y lo que ocurre en el bautismo, allí en Mazagón, no metemos las aguas para arriba, para abajo, entras. En esa identificación hay un cambio de liderazgo. La muerte, el pecado, el viejo hombre lideraba, reinaba, tenía dominio. Con esa muerte pierde el dominio y en la resurrección hay un nuevo liderazgo, que es el tuyo, el de Cristo, pero el tuyo. A partir de ahora, Cristo reina en tu vida. Tú reinas por Cristo en tu vida. Es un cambio de liderazgo. Es un derrocamiento y un establecimiento de un nuevo rey y de un mayordomo. Él es el rey y nos ha puesto responsables de la vida que llevamos. Ha derrocado al viejo hombre. Dice en el 4 y en el 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, no solamente muertos, sino sepultados. A fin de que como Cristo resucitó, esta es la segunda parte en la que a veces no ponemos suficiente énfasis, diría yo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Que muere el viejo hombre, que resucita la vida nueva. Porque si fuisteis plantados, este sentido de plantados es como cuando pones un injerto en una planta. Habéis visto cómo va lo de los injertos, ¿verdad? Coges una planta, le cortas y la injertas en otra. La pones donde está la raíz, lo más cerca de la raíz, la injertas y al final se identifica tanto, se une tanto que al final ya no es un injerto, viene a ser parte de la planta. ¿Os suena algo de que Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos? Y que alejados de Él no podemos hacer nada. O sea, fuimos injertados, participantes, unidos, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién? Viejo hombre. Ojo, viejo hombre. Naturaleza adámica. Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. A ver si lo entiendo, Señor. O sea, yo me identifiqué con la muerte de Cristo y por lo tanto fue crucificado mi viejo hombre, ¿vale? Hasta ahí creo que el Señor lo voy entendiendo, para que el cuerpo del pecado, ¿cuál es el cuerpo del pecado? ¿Este cuerpo? Porque Jesucristo también tenía un cuerpo como este y no era un cuerpo de pecado. Dice que Él vino en semejanza de carne, como nosotros. El cuerpo del pecado sea destruido. Y además, esa palabra destruido, el original lo que dice es inhabilitado, desactivado. Para que el cuerpo del pecado, vamos a quedarnos hasta ahí por ahora, el cuerpo del pecado sea desactivado en nosotros, deshabilitado. O sea, el dominio que el viejo hombre ejercía en nosotros queda desactivado, queda inhabilitado, queda invalidado. Seguimos. Ahora también en semejanza de su resurrección tenemos la vida del resucitado. Dice el versículo número 6, sabiendo esto, otra vez, saberlo. Paso número 1, saberlo, entenderlo, conocerlo, que nos sea revelado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Servicio ahí tiene un sentido de esclavitud y servidumbre. O sea, con la muerte del viejo hombre, el dominio del pecado en nuestra vida queda desactivado de tal manera que no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Se rompe la esclavitud, el dominio del pecado, porque al quitar la base legal que era el viejo hombre, el pecado ya no puede ejercer dominio, no puede ser amo. Lo que pasa es que el pecado es muy mal perdedor y muy ilegal y se acostumbra a dominar y cuando le quitan la autoridad de dominio quiere seguir dominando. Pero con la muerte del viejo hombre el pecado pierde el dominio, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Claro, es como decir, si una persona es condenada por asesinato a una sentencia de muerte, el día que la persona muere, queda libre de la sentencia. El problema es que ya al día siguiente no se levanta. Pero si tuviera 9 vidas como un gato, al día siguiente diría, he pagado mi pecado, soy libre. O sea, que cuando dice la paga del pecado es muerte, nosotros sí morimos por la paga del pecado. Lo que pasa es que morimos vinculados a la muerte de Cristo. No, Cristo murió por mí, no, yo también morí. Yo morí por mi pecado. Lo que pasa es que no morí yo, sino que Jesús murió por mí y yo me identifico con su muerte. Pero efectivamente, yo soy libre del juicio porque morí, porque pagué. Lo que pasa es que resulta que alguien fue el que puso el dinero por mí. Pero yo me identifiqué con ese pago y dije, que lo van a pagar, corre de mi cuenta, como si lo pagara yo. Entonces, ciertamente la obra la hizo Él, pero nosotros nos identificamos con su muerte y por eso hemos quedado libres de ese dominio. Hemos quedado libres de ese dominio porque hemos muerto en Él.
Él murió por nosotros, nosotros nos identificamos en Él, por lo tanto, quedamos fuera de ese dominio. Seguimos. Cuando ahí dice el cuerpo del pecado, el sentido que tiene este versículo es que nuestra antigua condición pecadora del viejo hombre fue clavada en la cruz de Cristo, quedando así destruida la fuerza del pecado y nosotros siendo liberados de su esclavitud. Para que la fuerza del pecado, el cuerpo donde se acciona el pecado, lo que le da base a ese pecado, queda deshabilitado, destruido y por lo tanto no ejerce más dominio sobre nosotros. Lo estábamos compartiendo el otro día. Seguimos hacia adelante. Dice, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Si morimos con Cristo, y el con ahí tiene un sentido de en Cristo, ahora viviremos en Cristo. Nosotros morimos en Cristo, en la muerte de Cristo estaban nosotros, ahora en la resurrección de Cristo estamos nosotros. Por eso la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo. Nosotros ahora vivimos en Cristo. Nuestra posición en la muerte fue en Cristo. Nuestra posición ahora en la vida es en Cristo. Vivo en Cristo, en la vida de Cristo. Versículo 9. Por lo tanto, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Esto quiere decir que la muerte ha sido derrotada. La muerte pudo llegar a Jesús una vez, pero como Él la derrotó, la muerte ha quedado derrotada, el último enemigo. Por lo tanto, no tiene sentido volver a matar a Jesús cada vez que se toma una comunión o se hacen ciertas cosas. Cristo no vuelve a morir, ni simbólicamente ni empíricamente de ninguna manera. Cristo no muere otra vez, porque Él ya venció la muerte. Si no significa que la muerte todavía tendría dominio sobre Él. No muere otra vez, o sea, Él ha vencido la muerte, esa es nuestra esperanza. Seguimos. Y no tiene dominio sobre Él. Esta es la legalidad de nuestra victoria. Como Él venció a la muerte no tiene dominio sobre Él. Al nosotros estar en Él, no tiene dominio sobre nosotros. ¿Vale? Seguimos. Dice, versículo 9 otra vez, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. No se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, hermano, dice el apóstol, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado. O sea que se puede vivir sin considerarse muerto al pecado. Por eso le está exhortando a que vivan considerándose muertos al pecado. Porque se puede vivir en consecuencia con esa realidad y esa legalidad o no. Por eso el apóstol Pablo dice, vivid teniendo en cuenta que estáis muertos al pecado. Número 12, no reine. Y esto aquí está el kit. Estábamos hablando de gobierno y de soberanía, de reinado. Entonces cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Aquí está la clave. Número 1, no reine, o sea, puede reinar el pecado. Y le está hablando a hermanos. Puede reinar el pecado, pero no debe reinar el pecado, porque estás legalizado para que no reine. De hecho, lo han derrocado. Y les dice, no reine. Porque Pablo establece las cosas que habla en pasado, que fueron Cristo, por ejemplo, al principio dice, Cristo mató al pecado en la cruz. Y habla como un hecho consumado. Pero en el reinado no lo habla como un hecho consumado, lo habla como un hecho de ahora. No reine. Por lo tanto, puede reinar. El pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis. Pablo está diciendo, no obedezcas al pecado. No le obedezcas. No le debes nada. No tiene más dominio sobre ti que el que tú o yo le queramos dar. Ahora, pues sobre mí
¿Tú tienes mucho dominio? Porque se lo has dado. Ah, no, y lo coge, lo coge. Lo coge, eso sí. No tenías por qué, no tenía por qué. Aunque todavía estamos en un cuerpo corruptible, no os pleguéis a los deseos de este cuerpo. Al estar muerto el viejo hombre, estáis libres de su esclavitud. Estáis libres para que por el Espíritu Santo podamos vivir en victoria. Lo que está diciendo Pablo es, dile que no. Y yo no sé lo que a lo mejor el Espíritu Santo te puede estar diciendo a ti, pero a mí últimamente me viene diciendo, escúchame, el pecado, sí, el pecado. Dile que no. Que no. El pecado es que te va las ataduras. Que le digas que no. Fácil, no. Posible, sí. Dile que no lo dejes reinar, que no vayas detrás de él, que no le debes nada. Reina sobre el pecado. Reina tú, Señor, no, reina tú. Si yo reinara no pecarías. Reina sobre el pecado. No reines pues el pecado. Y eso de reinar, que él no lo obedezcas. Reinar es un término que es muy espiritual, sí, pero luego te da la parte práctica. Escúchame, si lo obedeces te estás sometiendo a él. Te estás esclavizando a él. No lo hagas. No lo hagas, me digo a mí mismo, ¿no? Ni tampoco, aquí hay dos partes. No le obedezcas, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hombre, no le prestes tu cuerpo al pecado, hijo mío. Ni obedezcas lo que te dice, ni le dejes tus manos, ni le dejes tu boca, ni le dejes tus oídos, ni le dejes tus ojos. No se los prestes, no se los debes, no son de él. Los he ganado para mí y para que los pueda gestionar bien. No se los regales. No. Hay que matar a uno. Yo presto mi mano. No prestes tu brazo para hacer el mal. No prestes tu brazo para el pecar. Cuando el pecado viene y dice, necesito una boca para criticar. Y decimos, aquí está la mía. Necesito unos ojos para ver lo que no debe. ¿Quién me los presta? Yo. No. Dile, mi boca no es para eso, mis ojos no son para eso, mi mente no es para pensar eso, mis brazos no son para eso. No se lo prestes. No se lo prestes, no se lo presentes. Tiene un sentido original, no se lo rindas. Toma, aquí está mi cartera, enemigo, haz lo que quieras con ella. No se la des. No se lo rindas tus miembros. Si no, por el contrario, no es solamente dejar de hacer, es hacer. No es solamente dejar de hacer lo que no debe, sino hacer. Porque cuando estamos entretenidos, haciendo lo que debemos, es más difícil que hagamos lo que no debemos. ¿Me habéis entendido? Pues como los 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Normalmente el Señor dice, deja de hacer para hacer. El que robaba, no robe y trabaje con sus manos para tener para sí y para dar. Mientras que está trabajando, currando y repartiendo, como que cuesta más robar, ¿no? Porque no tienes tanto tiempo. Entonces el Señor dice, no presentes sino presentaos vosotros mismos, miembros y todo, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. Señor, aquí están mis manos. Te las rindo para que tú las uses para la justicia. No solamente no las presto para el mal, Señor. No solamente no presto mi boca para el mal, sino que cuenta con mi boca para el bien, Señor. Normalmente cuando la estamos usando para el bien, es más difícil que la usemos para el mal. Ahora, lo fuerte de este capítulo es que la primera parte nos habla en pasado y nos habla de la obra de Cristo. Pero a partir de un punto, cuando ha establecido la legalidad, nos habla a nosotros. Nos da las órdenes a nosotros. Pone sobre nosotros la responsabilidad. Consideraos muertos al pecado, no reine el pecado, para que lo obedezcáis. No presentéis vuestros miembros, sino presentaros vosotros y presentad vuestros miembros. ¿A quién le está dando las órdenes? A nosotros. Por eso nosotros hacemos una gran diferencia en esto. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea que se puede enseñorear. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recapitulando un poquito, yendo un momento al principio, fijaros. Nos dice que no permanecemos en el pecado, que no permanezcamos en el pecado. Número 1, porque estamos unidos con Cristo. Estamos en Él. Número 2,
porque el dominio del pecado ha sido quebrantado por la gracia. Número 3, porque pecar volvería a dar dominio al pecado sobre nosotros. Y número 4, porque acabaría en un desastre, porque lo dice más tarde, que si se practica el pecado se acaba en la muerte. Dijo un comentarista, Clark, dijo: los creyentes no dejan de pecar hasta la muerte, dice la frase. Solo tengo que decir que son creyentes que no hacen un uso adecuado de la fe. Es una frase atrevida, pero preséntate como vivo, presenta tus miembros para la justicia. Dice MacDonald, la gracia nos pone en la posición y luego nos enseña a andar de la forma digna de ella. Nuestra posición es absolutamente perfecta porque estamos en Cristo. Nuestra práctica debería corresponderse de una manera creciente con nuestra posición. Nuestra posición, nuestra práctica se corresponderá de manera perfecta cuando veamos al Salvador en el cielo. Pero deberíamos ir poco a poco, cada vez ser más conformados a su imagen. Es una cuestión de señorío. Eres libre del pecado, pero puedes dejarte enseñorear por el pecado. No es tu condición, pero puede llegar a ser tu realidad. No se lo permitas. No le obedezcas, no le prestes tu cuerpo, devuélvelo a la tumba y céntrate en la vida nueva que tienes. Pelea por lo que es tuyo, defiende lo que es tuyo, no cedas tus derechos. Tienes una posición, alguien ha pagado para que no seas esclavo. No le debes nada, no le debo nada. Y el apóstol Pablo lo pone sobre nosotros. Sabed, no permitáis, no entreguéis, nos hace responsables. Ahora, es importante entender la base que tenemos legal para esto, porque si no tenemos un cambio de mentalidad, nuestro cambio de comportamiento será un parche. Normalmente solemos decir, bueno, sí, vale, esa es la parte teórica, pero bueno, en el día a día la conducta se puede cambiar. Por ejemplo, tienes una atadura al pecado con la bebida o por la mentira, la pornografía. Te vas a un retiro una semana y no bebes ni una vez, ni ves nada de pornografía. Y dices tú, oye, no era capaz de pasar un día sin beber o sin criticar. Llevo 4 días en un retiro y no lo he hecho ni una vez. ¿Qué ha pasado? Has cambiado la conducta. Igual que el que es drogadicto y lo meten en un centro de rehabilitación sin nada, aislado y con 4 al lado más grande que él. Se deja de drogar. Pero como no ha habido un cambio de mentalidad, cuando sale por la puerta, vuelve. Por eso es importante entender nuestro derecho legal y crecer en fe y cambiar la mentalidad, porque si no vamos a atacar directamente la conducta. Es que hay que orar. Venga, puerta de despertador a las 6:30 de la mañana, al tercer día has hecho un cambio de conducta. Y está bien hacer cambios de conducta, pero ¿por qué no miramos mejor un cambio de mentalidad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué derecho tenemos? Y luego cuando llegue el momento del cambio de conducta tenemos un respaldo. Si no, lo que hacemos son parches. ¿Y quién nos ayuda con esta legalidad que tenemos, luego implementar los cambios de conducta? La persona que Cristo ha dejado para estar a nuestro lado en el día a día. El Señor, cuando se fue al cielo y ascendió, Él podía haber terminado la regeneración en aquel momento y habernos hecho perfectos, habernos llevado al cielo, haber regenerado los cuerpos. Sin embargo, nos quedamos aquí, con mucha herencia, pero una parte que todavía está por completar. ¿Sí o no? Porque todavía nos enfermamos, todavía tenemos tendencias pecaminosas, cosas que esperamos que un día se acaben. Sin embargo, nos dejó al ayudador, que está al lado nuestra. El ayudador en un sentido es como el personal trainer, el entrenador personal. ¿Alguna vez te has propuesto hacer ejercicio? ¿Te has comprado la ciclostati el día 1 de enero? ¿O el andador, o sea, la cinta para andar? ¿No? A las 2 semanas. No, yo sé que si 21 días hago una misma cosa ya se convierte en un hábito. Que 21, ni 2, ni 3.
Ahora, imagínate que tuvieras mucho dinero, que es lo que hacen muchas veces los famosos, y contrataras a un entrenador personal, que a las 9 de la mañana todos los días está en tu casa tocando. ¡Arriba! ¡Uf! ¡Arriba! Me contrataste tú, ¿eh? Yo no estoy aquí por... Me contrataste tú. Ayer que estabas despejado. Ahora te levantas. Escúchame, ¿te acuerdas lo que hablamos ayer? Que tú querías hacer tus 20 minutitos de ciclostat y luego irte a la... Aquí estoy. ¿Y qué hacen los personal trainers? Venga, adelante, no sé qué. Venga, conmigo. Y 1, y 2, y 3. No estoy frivolizando, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? El Espíritu Santo es santo, no estoy frivolizando. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Están contigo en el momento de la verdad. Para que lo que has decidido, lo que sabes que tienes que hacer, lo que sabes que tienes el derecho de hacer, cuando llega se te pone a tu lado. Ahora, para eso, esto tiene que estar muy claro. Vamos a leer y terminamos. Pon tus miembros al servicio de la justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, os hacéis esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, por eso decía que tienen un mal final, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Así que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos dice? Nos dice, primero, la base legal, entender que estáis muertos al pecado, entender que os identificasteis con la muerte en el bautismo y con la resurrección, nos habla de la base legal, y seguidamente nos exhorta a nosotros a que no obedezcamos al pecado para no volver a esclavizarnos de él y no sometamos nuestros miembros al pecado, sino que por el contrario los usemos para la justicia. Y esto es una decisión nuestra, es algo que nosotros tenemos que hacer. Termino con este versículo que el otro día me pasaba el pastor y resumía todo lo que estoy diciendo en 20 segundos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, le estás hablando a cristianos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fuiste liberado, mantente firme para no volver a esclavizarte.